Elías Varas, congresista de la República, vocero alterno de la bancada de Perú Libre, del departamento de Ancash, por cierto, médico, ginecólogo, y a ver si esto no se convierte en un parto. Congresista, gracias, congresista Elías Varas, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Están ustedes en este proceso, le comentaba que ayer conversamos también con el primer ministro, las bancadas siguen dialogando con el Ejecutivo, y ¿cómo observa usted este devenir? Hay dos bancadas que han dicho que ni siquiera van a conversar, que exigen cambios en el gabinete, para empezar por el propio Bellido, ¿no?, en el caso de Renovación, y que si no van a interpelar a los ministros. ¿Cómo observa usted el ambiente ya abriendo la cancha en el Congreso? Bueno, muy buenas noches, Enrique, noches. por la invitación, y estamos acá. Bueno, como todo ciudadano estamos preocupados por este encuentro, que esperemos de que esto no se agudice. Ya basta de crisis, tenemos una crisis sanitaria, una crisis social, económica, y sumada a esto una crisis política. Definitivamente guardo la firme esperanza y tengo toda la fe de que esto tiene que consensuarse, buscar las mejores actitudes y de poner mucho de las formas que estamos ahorita. Debemos de entender, ¿no?, que este es un cambio, y como todo cambio es un proceso que necesita la participación de todos para poder esto sumar, ¿no? Bueno, la campaña ya acabó, el proceso electoral también, entonces estamos en otra etapa donde necesitamos, ¿no?, como digo siempre, no solamente el partido va a hacer este cambio o esta transformación que necesita nuestra patria. Yo procedo de un sector que es el sector salud, que ha sido el más golpeado en este proceso de la pandemia, y yo también deseo que este problema de la pandemia ya se controle en nuestra patria, ¿no? Entonces, en ese esfuerzo, todos los peruanos tenemos que reunirnos y poner a disposición sus capacidades para llevar pues un Perú adelante, ¿no? Me dice usted del partido. Usted es de Perú Libre, por supuesto, es médico, me imagino que, porque hay quienes dicen que hay una especie de bifurcación, ¿no?, en Perú Libre, que están más los que están más pegados al profe, la congresista Chávez, el congresista Paredes, y más los que están con el señor Vladimir Cerrón. Me imagino que usted es un hombre de partido como tal. ¿Existe esa diferencia dentro de la bancada? Bueno, como todo partido nuevo, es parte de este proceso también de fortalecer nuestro partido, ¿no?, la parte orgánica. Y efectivamente en algún momento se tuvo una estrategia la no más adecuada, pero estamos en este proceso de unificar. Somos 37 congresistas, estamos justamente elaborando nuestro reglamento interno de bancada con la finalidad de generar justamente esa disciplina y ese orden interno, ¿no? Pero bueno, somos 37 y ahí estamos, no bajo los principios, y también abrigando la esperanza de que entre a la calma nuestra patria, ¿no? Hay gran controversia por el papel del doctor Cerrón. ¿Cuál es el papel del doctor Cerrón dentro del gobierno? Bueno, el doctor Vladimir Cerrón es el secretario general de nuestro partido Perú Libre, ¿no? Él es una persona que dentro de la parte orgánica pues tiene su espacio político dentro del partido, pero nosotros tenemos el poder ejecutivo, que ahorita todos sabemos cómo se está eligiendo al presidente, a su vicepresidenta y sus ministros, y nosotros que estamos en el poder legislativo. Hasta donde yo veo no hay una intromisión, ¿no?, en la parte de nosotros, la coordinación de la bancada. Seguimos coordinando, trabajando los 37 congresistas, consensuando también. Usted sabe que estamos ahorita en un proceso de elección de las comisiones. El día de ayer tuvimos un pleno donde se ha aprobado... Tiene Constitución, Educación, Salud, Presupuesto. Efectivamente, ¿no? Miren, las tengo memorizadas. Así es, eso es lo que pretendemos. Son 7 comisiones las que nos corresponden y bueno, vamos en ese tenor, ¿no? Y justamente yo entiendo que todas las bancadas también tienen cierto interés porque ya tienen un trabajo realizado. Y yo creo que también hay que respetar esa posición de ellos, ¿no? Y la idea es avanzar, ¿no? Avanzar, conversando, consensuando, y eso es lo que venimos haciendo. Congresista Varas, lo conversábamos fuera de cámaras, y lo conversábamos anoche con el primer ministro. Le insistía mucho en ese mensaje, ¿no? La campaña ya terminó, de alguna manera, y acepten que hay un ganador, ¿no?, y acepten que aquí va a haber un cambio. Los cambios en democracia tienen su complejidad, precisamente porque, como usted señala, el Ejecutivo puede tener un signo y el Legislativo, si lo vemos en términos numéricos, la cosa no es tan homogénea. ¿Cómo? Primero, a ver, por favor, para que usted me lo resuma, ¿por dónde va a ir ese cambio?
Y en todo caso, ¿cómo se va a aplicar? Para usted, ¿cuáles son las principales líneas matrices de ese cambio? Bueno, dentro de nuestra propuesta programática e implementar justamente era el tema de la salud, el tema de la educación y el tema del sector agrario, siempre y cuando se genere la seguridad alimentaria de esa fuente. En ese contexto nosotros tenemos que entender de que yo creo que ningún peruano está satisfecho si acá en la ciudad de Lima, que el tema del enfoque de la salud está muy centralizada, ya se podría imaginar que yo que procedo de una región que es Ancash, donde realmente esta pandemia nos ha golpeado demasiado. Tanto al tema, yo que directamente trabajo en el tema de la salud y en los hospitales, hemos tenido muchos colegas fallecidos, personal de salud. Ese tema no está en discusión, ¿por qué no cambiarlo? Pero cambiar la salud, la educación, en un esquema de lo que nosotros conocemos va a ser imposible. Tenemos que hacer ciertos ajustes que no generen la inestabilidad. Por eso soy un convencido que el respeto a la Constitución en un marco democrático tenemos que avanzar sobre ello. Y eso va a obligar a generar ciertas reformas. Dentro de ello, probablemente ampliar lo que es el presupuesto de la República, que ya debe de aprobarse en estos meses, con la finalidad de concentrarlo en los sectores que están mucho más en este momento de crisis. Y eso va a significar fortalecer la atención primaria en puestos y centros de salud, avanzar con el tema de la vacuna, que es la única garantía que tenemos en estos momentos, y bueno, y ver el tema de los equipamientos y lo que es el fortalecer propiamente la función de la atención primaria, ¿no? Porque cualquier ciudadano lo primero que hace es llegar a un puesto o centro de salud. Y ahí tenemos que tener pruebas para el diagnóstico rápido, para el manejo rápido, detección oportuna y referencia como debe ser, ¿no? El cambio también, congresista Varas, viene por el lado de unas provincias que le paran el macho, por decirlo así, a Lima. Viene también, hay un énfasis por ahí, ¿usted lo ve por ese lado? No, yo creo que acá la responsabilidad de los políticos en este momento, justamente tenemos que dar un buen mensaje, y el mensaje que es de tranquilidad, de paz, de calma, y sobre eso construir el desarrollo que necesita nuestro país. Pero sí también le pido al sector que está resistente y que no entiende que estamos en un proceso de cambio, en un bicentenario, que justamente lo que se pide acá es actuar de manera justa, dentro de un orden social, simplemente buscar la equidad, ¿no? Y yo, por ejemplo, ¿no?, al informarme por los medios de que un empresario minero acaba de pagar más de 2.000 millones por estos problemas fiscales. Buenaventura, realmente a mí me emociona ese tipo de actos, ¿no? Entonces, tenemos empresarios nacionales, y yo estoy seguro los internacionales, que también pueden tomar ese tipo de actitud. Podría abrazarse usted con Roque Benavides, entonces si están ambos vacunados no habría problema. Así entonces, es, por ese lado. Mientras tengamos una clase empresaria seria, ética y moralmente de beneficio, que genere bienestar, ¿no? Usted viene de una región, de un departamento en realidad, porque yo creo que hay que hablar de departamentos porque ese es parte de nuestro problema, la regionalización no se ha cumplido como se debería. Y usted viene de un departamento no solamente golpeado, sino que tiene prácticamente, congresista, a todos los que han sido sus gobernadores regionales o presos, o investigados, o complicados. ¿Qué me dice de cómo, y le hacía esta pregunta a su colega, cómo ha funcionado la descentralización y, mejor dicho, cómo hay que hacer para cambiarla? Eso no parece estar mucho en el ideario de Perú Libre. Bueno, definitivamente la corrupción ha generado demasiado atraso y postergación de los anhelos de los pueblos. Entonces nosotros tenemos un firme compromiso de luchar de manera frontal contra la corrupción, pero ¿cómo hacerlo, no? Entiendo que hay órganos ya dentro del Estado que hacen la función del control, me refiero a la Contraloría. Dentro de ello, las oficinas de control interno en las diferentes instituciones, se ha ideado actualmente y he escuchado también al Contralor, donde se están haciendo las auditorías concurrentes con la idea de evitar, ya no llorar sobre leche derramada, sino en el momento evitar el tema de la corrupción, el acto doloso, ¿no?, del funcionario. En ese sentido necesitamos recursos humanos para que hagan especializados para que hagan este tipo de trabajo. Necesitamos que la Fiscalía de Prevención del Delito también tenga la buena cantidad de recursos humanos, de lo que sean insumos para el trabajo. Necesitamos nosotros devolverle también el poder sancionador a la Contraloría, porque ahora se investiga al funcionario, se detecta que hay un acto doloso, pero sin embargo
no se le sanciona. Y mucho más, a veces se le deja hasta acabar la función. Entonces, ¿dónde quedó el trabajo de la detección de la Contraloría? Entonces, como Congreso, tenemos que devolverle ese poder también. Y yo creo que va a ser un proceso gradual en la medida que vayamos, porque todo proceso yo soy un convencido que se tiene que ir corrigiendo por etapas. Pero es un buen avance que trabajemos el tema de la corrupción en el sentido de la auditoría concurrente, ¿no? Usted es un gradualista, pero su colega Bermejo parece que no tanto, ¿no? Que los procesos tienen que ser más rapiditos, y tan es así que él dice que estaría dispuesto a dejar su curul, pues, para que entre una asamblea constituyente, seguramente precipitando la disolución del Congreso, estoy citándolo más o menos a Bermejo, consiguiendo que el Congreso le niegue la confianza a dos gabinetes. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, primero hay que entender lo siguiente, ¿no? El artículo 122 de la Constitución y el 124 le faculta al presidente elegir a sus miembros del gabinete ministerial y asimismo no exige muchos requisitos para quienes quieran ser ministros. Eso lo dice la ley, ¿no? Entonces, él ha actuado en mérito a esa ley. Ahora se ha seleccionado a los cuadros, que yo estoy seguro, es que a veces hay que entender también la actitud y los medios de comunicación. A veces ya se elige, queremos que él sea el ministro, y este gabinete no hay que olvidar que es un gabinete donde han venido representación de diferentes regiones, gente quechua hablante, muchos de ellos, y están ahorita en el gabinete. Y mucho de la gente... Este gabinete con más presencia de personas nacidas fuera de Lima, creo que de la historia, reciente al menos, pero el menos paritario. Sí, exacto, ahí concuerdo con usted, ¿no? Pero dejemos que en estos 30 días que tienen que presentarse ante el Congreso, para presentar las políticas públicas e implementar en adelante, démoslo, como dice el beneficio de la duda, y empecemos a esperar con mucha tolerancia que se presenten al Congreso, analizaremos todos y veremos el voto de confianza y seguir trabajando entre la armonía y la paz, ¿no? Congresista Elías Varas, ojalá nos visite más seguido, ojalá a lo largo de estos 5 años nos visite como parlamentario. Entonces, gracias por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara, congresista de Perú Libre. Enrique, permíteme, yo quiero mandar un saludo muy afectuoso a la región Ancash, a nuestros hermanos y a toda nuestra patria, ¿no? Y pedirles también y pedirle a Dios que mantengamos todavía la calma, la cordura con el tema de esta enfermedad que tenemos, la pandemia. Sabemos que tenemos la mayor amenaza de la tercera ola y bueno, esperemos avanzar con las vacunas y tomar una actitud muy responsable. Muy agradecido. Sí, gracias, un hermoso departamento de nuestro país, por cierto, que esperamos visitar lo antes posible. Vamos a una pausa y